Hola, soy Elena Prieto y hoy os voy a explicar cómo hacer una clase de prueba. Ya os he explicado en otro vídeo que para mí es imprescindible que un profesor online ofrezca a sus potenciales alumnos una clase gratis de prueba. Para mí esta clase es fundamental, tanto para el alumno como para el profesor. Para el alumno, porque puede conocer al profesor, tanto personalmente, ver cómo es, como profesionalmente, ver cómo da clases y ver si le gusta y si quiere dar clases con él. Y para el profesor, porque puede ver el nivel del alumno y ver sus necesidades concretas y así diseñar luego la programación de sus clases. En este vídeo os voy a explicar cómo hago yo mi clase de prueba y espero que pueda servir de guía para otros profesores que estéis pensando en lanzaros al mundo online. Yo hago una clase de prueba de unos 30 minutos, aunque siempre soy flexible con el tiempo, y la divido en 5 partes. Podéis descargar en mi web un documento donde podéis ver la estructura de esta clase de prueba paso a paso. Obviamente, el comienzo de la clase de prueba son los saludos. Un consejo: intentad pronunciar bien el nombre del alumno. Es algo que siempre agradece mucho y que empieza a generar una corriente de simpatía entre alumno y profesor. Después de los saludos, yo siempre le explico al alumno la estructura que va a seguir la clase de prueba. Esto es más importante de lo que parece. Cuando un alumno te conoce por primera vez, normalmente tiene muchísimas dudas y preguntas. Si no organizas un poco la clase, se puede convertir en algo bastante caótico. Así que es mejor que le expliquéis qué vais a hacer exactamente y le digáis que al final podrá preguntar todo lo que quiera. A continuación, yo paso a la que para mí es la parte más importante de la clase de prueba, la parte en la que yo hago preguntas al alumno para conocerle y para ver sus necesidades sobre el español. Yo dedico a esta parte unos 10 minutos divididas en dos grandes bloques de preguntas. Preguntas personales y preguntas sobre el español. Yo siempre le hago al alumno muchísimas preguntas y con sus respuestas me hago luego una ficha de cada alumno. Así que os recomiendo que si queréis hacer una ficha, penséis primero qué preguntas tenéis que hacer para poder rellenarla. Yo os cuento un poco las preguntas que normalmente hago. En cuanto al tema personal, podéis preguntar cosas como dónde viven, de dónde son, a qué se dedican, si tienen hijos, qué les gusta hacer en su tiempo libre, cuál es su idioma materno, si hablan otros idiomas, lo que queráis. Y luego, respecto al español, yo os incido mucho en preguntarles exactamente qué necesitan. Les pregunto si han estudiado antes español y dónde, cuánto tiempo, eh, para qué quieren el español exactamente, cuáles son sus principales dificultades con este idioma y qué aspectos le gustaría mejorar. La escritura, la comunicación oral, la gramática, etc. Después yo dedico otros 10 minutos a mostrar al alumno ejemplos reales de mis clases. Yo tengo preparadas actividades y ejercicios, juegos que hago yo habitualmente en clase y los hago con ellos para que vean cómo va a ser las clases conmigo. Os recomiendo que tengáis preparadas actividades de todos los niveles porque no sabes el nivel del alumno que va a hacer la clase de prueba. Y también que hagáis cosas lo más variadas posibles y representativas de vuestras clases. En esta parte de la clase de prueba es donde debéis mostrar al alumno cómo es vuestro sistema de enseñanza, qué programas educativos tenéis, qué materiales usáis, qué herramientas tecnológicas. Un poco un ejemplo de cómo serían las clases con vosotros si finalmente contrataran clases. Los últimos minutos de esta clase de prueba yo los dedico a explicar detalladamente al alumno mi sistema de trabajo. A mí me gusta que el alumno sepa claramente qué se va a encontrar,
Por eso les explico los tipos de clase que tengo, los paquetes de clases que hay, si hay alguna oferta en este momento, en qué horario podrían dar clases, cómo es el sistema de pago, cómo es el sistema de reservas de las clases, si se pueden cancelar o no, si hay política de devolución del dinero, etc. Yo os recomiendo que destaquéis en esta parte lo que os diferencia de otros profesores online. En mi caso, por ejemplo, mis clases no caducan. Entonces siempre le explico al alumno que puede comprar las clases y hacerlas cuando quiera, sin límite de tiempo. Y no se os olvide reservar un pequeño tiempo al final de la clase de prueba para que el alumno pueda plantear todo lo que quiera, todas las dudas y preguntas que le surjan. Yo hago mis clases de prueba de 30 minutos, pero siempre tengo tiempo libre después en mi calendario por si esta clase se alarga, para que el alumno no se quede con dudas. Tenéis que aclararle todo lo que no haya entendido, todas las dudas que le surjan, las cosas que necesite saber. Y un último consejo sobre la clase de prueba. El alumno ha recibido muchísima información y es probable que después de la clase le surjan dudas de si ha entendido una cosa o ha entendido otra. Yo os recomiendo que después de la clase de prueba le enviéis un correo electrónico en el que le deis un resumen de la información más importante. Los tipos de clases que tenéis, los precios, cómo pueden pagar y cómo se reservan las clases. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y recordad que podéis descargar en mi página web un documento en el que tenéis la estructura de esta clase de prueba paso a paso. Y si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta o suscribiros a este canal. Adiós.